Continuamos en este CITSAVIC 2023 aquí en la Universidad de Nariño y estamos con la profesora Erika Yayé. Me tocó repasar varias veces el apellido, no podía pronunciarlo, pero nos quedó algo supremamente interesante de su ponencia. Todos querían hablar con usted. ¿Cómo es el papel del diseñador en estas políticas públicas, en estas problemáticas sociales? Tenemos un impacto mayor que solo diseñar una pieza gráfica. ¿Cómo es ese impacto, profe? Bueno, lo primero, uno tiene que salirse de la lógica del diseñador solo como el que hace cositas. Voy a decirlo así, en lenguaje muy común. El diseñador también es un estratega, pero un estratega en el sentido de que cuando estamos hablando, por ejemplo, hoy sobre todo, de temáticas como esto que se ha venido trabajando de las industrias culturales y creativas, todo aquello de la economía naranja, el diseñador es estratega en eso, tendría que serlo. Tendría que saber que lo que está generando no es solamente un ejercicio puntual de un producto o de un diseño, sino que tiene que estar pensando eso cómo va a trascender y cómo va a trascender culturalmente. Incluso qué tan beneficioso, qué tan significativo va a ser ese objeto o ese diseño en un mundo más amplio, que es el mundo de la cultura y de las artes, o incluso qué tanto marca la historia, porque también a veces uno piensa solo en la pieza. Pero ¿qué pasaría si en lugar de pensar en la pieza, pensamos en que esa pieza se puede convertir en un referente artístico posterior? Yo me acuerdo mucho de los afichistas de principios del siglo XX, ¿cierto? Que eran verdaderos artistas. No era simplemente hacer el afiche, era que tanto ese afiche de alguna manera también termina teniendo una pertinencia social, una significación social y también una trascendencia social en términos de cultura. Entonces, creo que uno tiene que pensarlo más estratégicamente, no quedarse en el producto o en la pieza. Diseñadores estrategas en las distintas problemáticas que tenemos, sociales, ambientales, animales. Y a mí me llamó mucho la atención cuando nos decía que políticas públicas no es la meta, sino es el inicio. ¿Qué tan difícil es poder concretar después de que tenemos políticas públicas? En este caso, por ejemplo, acá en Pasto tenemos políticas públicas de diversas cosas, pero ¿cómo hacer para que estos planes de acción, cómo los diseñadores podemos hacer presión para que esos planes de acción realmente se ejecuten? Creo que en ese caso tendremos que mirarnos como veedores del proceso, es decir, digamos que somos promotores de la política pública. Bien, la política queda, la firman, la publican, cúmplase. Después de ese cúmplase, ¿qué hacemos nosotros para darle seguimiento? ¿Qué hacemos nosotros para mirar esa implementación de esa política? ¿Qué hacemos nosotros para evaluar los resultados de esa política? ¿Qué pasa después? Es decir, listo, aparece una política pública, por ejemplo, de patrimonio cultural inmaterial sobre cualquier cosa, el locro, por ejemplo. ¿Cómo se le hace el seguimiento? ¿Cómo hago yo para saber qué tanto, digamos, impacta después de la cultura, después de la política pública en la cultura, esa identidad a través del locro? O de haber generado, digamos, el hecho de que el locro se convierta, por decir algo, en parte de esa cultura inmaterial gastronómica. ¿Yo qué estoy logrando? ¿Sí? ¿Y a eso cómo le hago seguimiento? Entonces, ahí es donde yo digo que uno tiene que convertirse también un poco en veedor del proceso, porque no basta con generar la política, es mirar hacia allá qué tanto ha impactado luego en la cultura, en las prácticas sociales, en la trascendencia de esas prácticas sociales para otras generaciones. Es eso. Tremenda clase que estamos acá, sobre todo los que estamos trabajando diseño con problemáticas sociales y activismo, porque es muy importante también estos diseñadores y esta gente que haga activismo desde la pasión para crear. Bueno, muchísimas gracias, mi profe. ¿Cómo la han tratado aquí en Pasto, en el CITSAVIC? Feliz, estoy feliz. Además, para que tienen un espacio hermosísimo en este teatro. Yo quedo admiradísima con el Teatro Imperial y quedo fascinada con la gente. Mil gracias. Igualmente, mi profe, Erika, ya me confundí. Erika Yayé, una vez más fracaso en esto de presentar, pero muchísimas gracias, mi profe, por estar aquí en el CITSAVIC. Gracias. Los esperamos, seguimos con más cosas. Estamos en la Universidad de Nariño, CITSAVIC 2023. Eso sí lo puedo decir bien. Gracias.